Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como excusa, nació en Madrid en 1970. Está licenciado en Interpretación y Dirección de Escena por la RESAD. Ante todo, es director de escena, pero también le ocupa y le preocupa la gestión cultural. Ha dirigido durante varias ediciones el Festival de Otoño y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Además, esta temporada se estrena como director del Teatro de la Abadía. Hoy ha venido a Telón y Cuenta Nueva a presentarnos Mercaderes de Babel, obra que dirige en casa. Bienvenido, Carlos Aladro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por prestarnos su tiempo. Nada, gracias a vosotros por ayudarnos a difundir nuestra tarea, que es esencial. Bueno, es nuestra labor, ¿no? Difundir la cultura. Bueno, decía que ha estrenado ahora Mercaderes de Babel, que realmente está relativamente inspirado en Mercaderes de Venecia, ¿no? Que no es una obra fácil y tampoco es una obra de las más reconocidas de Shakespeare, a lo mejor. ¿Por qué se le ocurrió basarse en Mercaderes de Venecia? Bueno, como bien dices, Mercaderes de Babel es el nombre que le hemos dado a esta creación libre a partir del Mercader de Venecia de William Shakespeare, una creación que hemos hecho un colectivo de personas que nos hemos bautizado para este proyecto como la Compañía de Babel, compartiendo voces diversas y a veces encontradas sobre el legado inglés de Shakespeare y la práctica del teatro contemporáneo. Y llegamos a los Mercaderes a través de Greg Hicks, un actor inglés que ha sido miembro de la Royal Shakespeare Company y que ahora tiene vida personal y familiar en España, y nos conocemos desde hace tiempo, y hacía varios años que andábamos dando vueltas a hacer un proyecto juntos, a poder trabajar juntos en Madrid y aprovechar su talento como actor shakespeariano. Y bueno, pues cuando nos sentamos a ver diferentes posibilidades, Greg, que tiene también él mismo a nivel familiar orígenes judíos, nos comentó que él solo había interpretado a Shylock cuando tenía 11 años, pero que en toda su trayectoria profesional nunca había tenido la oportunidad de interpretar a Shylock, y nos pareció precisamente una obra estupenda para generar un proceso de creación y cuestionamiento, puesto que es una obra cuya escena más conocida es el juicio entre Antonio el mercader y Shylock el judío, de manera que ese juicio nos servía también a nosotros para ponernos en tela de juicio como creadores contemporáneos enfrentados al legado clásico. Una buena iniciativa, desde luego, que además solo el título ya incita, ¿no? ¿Verdad? La palabra mercaderes se asocia con el comercio y desde luego Babel es al hablar de muchas y diferentes lenguas, pero en las que nadie se entiende, ¿no? Es lo que nos inspira. Sí, bueno, de hecho es una denominación que no refiere a nada concreto, sino que es una apelación poética a este encuentro que se produce en escena, al que invitamos a los espectadores a que ellos formen parte de esta comunidad de mercaderes, puesto que la sociedad actual casi nos trata más como mercaderes que como ciudadanos, en un Babel en que estamos totalmente comunicados permanentemente, pero totalmente incomunicados la mayor parte del tiempo. Y bueno, ahí jugamos a diferentes niveles en el espectáculo y bueno, quizás la clave es que el espectáculo está en inglés y en castellano. Greg actúa todo su personaje Shylock en inglés, en Shakespeare original, con algunos insertos y algunos comentarios que hace en español, pero básicamente estamos viendo al Shylock de la versión original. Y luego los actores españoles están trabajando una traducción fiel al original por un lado y otra traducción más en una versión contemporánea. Entonces también se genera un cierto Babel en la manera en la que nos hablamos entre nosotros y en la manera en la que nos comunicamos con el público. Bueno, de hecho, esa era una de las cosas que más me había llamado la atención, efectivamente, es que el reparto está formado, por un lado, por un elenco muy joven, quienes, como comenta, hablan en español, y luego, por otro lado, por Greg Hicks, que es quien habla en inglés. ¿Cómo se le ocurrió esta idea y por qué no hacer que todo el mundo compartiese el mismo idioma, no? Bueno, porque precisamente el Mercader de Venecia lo que nos contaba de una manera muy clara es ese enfrentamiento con el otro, con el extraño, con el extranjero.
Entonces, esto que en la obra original es un enfrentamiento entre los cristianos de Venecia y el judío de Venecia, en el que al final se le llama extranjero, pues aquí lo teníamos en primera línea, ¿no? Es decir, somos una compañía española con un actor extranjero, que además va a interpretar a Shylock. Entonces, todo este enfrentamiento tan literalmente religioso en la obra original, pues se convierte aquí en un dispositivo más poético, simbólico, metafórico, en el que nos estamos relacionando con el otro, con el extranjero, y los problemas de convivencia que plantea la obra original los trasladamos a los problemas de convivencia que lógicamente hoy tenemos todos los días, y más en estos tiempos, digamos, de renacimientos de determinados sentimientos nacionales o nacionalistas. El propio Brexit pues se vuelven muy elocuentes, ¿no? Y entonces el teatro, pues siempre hablamos de lo que nos pasa hoy, aunque nos apoyemos en los hombros de gigantes y utilicemos las historias y los versos de Shakespeare. Efectivamente, es curioso que además denominaba antes y cómo efectivamente la obra habla de los mercaderes, y el lenguaje común entre los personajes acaba siendo siempre el dinero o la riqueza, ¿no? Hasta una historia de amor como tiene un componente material muy marcado, como el préstamo de Antonio a Basanio o la herencia de Porcia, ¿no? Es curioso como al final el lenguaje común siempre acaba siendo ese. Bueno, una de las cosas geniales de la obra original de Shakespeare es cómo sabe cruzar estos dos universos, ¿no? El contrato mercantil, el crédito que firman Antonio y Shylock se origina por una cuestión amorosa, pero es una cuestión amorosa que a su vez está generada por un interés económico, por conseguir la herencia de Porcia, de esa princesa que vive en Belmont, de manera que el dinero y los afectos están en constante conflicto, y la trama secundaria de la obra, la trama que se llama de los anillos, lo que habla es del compromiso. Entonces, finalmente la obra, en realidad de lo que trata, es del compromiso en los afectos, y cómo nos organizamos nuestros afectos y cómo nos comprometemos con nuestros afectos. Eso se habla en términos de una relación amorosa. En este caso también otro de los grandes tabúes del Mercader de Venecia es que hay una relación amorosa entre dos hombres, entre Antonio y Basanio, pero Basanio opta por buscar otra relación amorosa que también tiene un interés económico detrás. Entonces hay un enlazado del mercadeo de los afectos a nivel personal, a nivel económico, de supervivencia económica, y eso luego se traslada a una esfera social en el conflicto que se genera en Venecia con el judío enfrentado a este mercader relevante, y luego eso salta a una esfera religiosa cuando lo que parece que está en confrontación es el cristianismo con el judaísmo. Entonces, esto es la genialidad renacentista de Shakespeare, que lo pone todo en el mismo combinado, y es de lo que nosotros disfrutamos trayéndolo a la sensibilidad de unos creadores escénicos de ahora para contárselo a un público de ahora. Efectivamente, y para contárselo lo hacéis a través de una escenografía que puede recordar, puede inspirar algo así como un plato de televisión, entre comillas, ¿no? Algo cercano a un show en el que los personajes retransmiten, con muchas comillas, la obra o su propia vida incluso. Sí, bueno, lo que hemos cogido un poco es un guiño también a los espectáculos de creación contemporánea que se basan en una escenografía blanca con un micrófono. Hacemos un guiño hacia esa manera de hacer, y lo que cogemos es la estructura del juicio, que en la obra original es el cuarto acto, que todo el cuarto acto es el juicio, es el momento en el que se llegan a juicio Antonio y Shylock. Nosotros, pues cogiendo un poco la tradición de las obras de teatro sobre juicios o de los thrillers de películas sobre juicios, lo que contamos es el juicio y lo vamos troceando con flashbacks que nos llevan a entender cómo se ha llegado a ese juicio y cómo ese mercader y ese prestamista judío han llegado a tener ese conflicto. Y sí, de alguna manera hay un relato compartido con el público, hay un personaje que es un poco, digamos, el secretario judicial que va explicando cómo van avanzando las diferentes etapas del juicio, porque el espectáculo es un espectáculo compartido con el público está presente y los artistas se relacionan directamente con él. Bueno, de hecho, efectivamente, el Mercader de Venecia ha pasado a la historia por la escena es en la que se centra Mercaderes de Babel, como comentaba ahora, que es un juicio que, valga la redundancia,
habla sobre los juicios, ¿no? Pone en tela lo que son los juicios en una sociedad en la que juzgamos tanto, paradójicamente. Claro, sí, para nosotros era una oportunidad muy buena abordar esta obra, porque es que realmente hay un momento en el que parece que ahora mismo tenemos judicializada toda nuestra vida. Parece que ya no hay otra instancia de resolución de conflictos que no sea un juzgado, ¿no? O que no sea un juez. Y hemos perdido por el camino todas las otras maneras de ponernos de acuerdo. Y el Mercader de Venecia es paradigmático en eso, y Shakespeare pues es genial en esa manera de poner en tela de juicio la posibilidad de que un juicio sea el lugar verdadero para poder impartir una justicia que lo que busca es la convivencia. En el Mercader queda muy claro que la justicia que se imparte en un juzgado va a construir de todo menos convivencia. Bueno, y parte de ese juicio efectivamente es enfrentarse a la creación, al teatro. En Mercaderes de Babel hay mucho de metateatro. Es necesario, cada vez es más necesario hablar sobre el teatro en el teatro, porque cada vez vemos más obras, ¿no?, que lo hacen. Bueno, no es tanto hablar del teatro en el teatro como recurrir a las formas originales del teatro. No hay teatro más metateatral que el teatro barroco. Era un teatro en el que el actor, vestido de manera corriente, salía a escena y decía que era romano y que era de noche. Y todo el público entraba en el juego de la convención y creía que ese personaje era un romano que estaba de noche. Entonces, digamos que el teatro romántico, las formas del teatro romántico y del teatro que creía en el hiperrealismo y en la cuarta pared, desbancaron en su momento a la metateatralidad, pero desde las vanguardias la metateatralidad empezó a volver a recuperar su espacio natural en un rito antiguo que también desde el principio, desde los griegos, estaba dirigiéndose de manera directa al público. Entonces no es tanto hablar del teatro dentro del teatro, sino como que el teatro es un acto compartido. Nosotros en lo que no podemos creer a estas alturas es en la cuarta pared, sino que estamos rodeados todos por cuatro paredes, y en ese lugar de comunión mágica que es un teatro nos comunicamos en presente con aquellos maravillosos ciudadanos que creen en esa magia y acuden cada tarde a un teatro. Bueno, dentro de la obra hay dos frases que me han llamado especialmente la atención. Una de ellas es que dice que va a llegar el día en el que una zanahoria observada atentamente desencadenará una revolución, ni más ni menos. Bueno, es un homenaje precisamente a eso, ¿no? Al pensamiento de Cézanne, de ese momento de revolución en el arte, de pensamiento en el que el artista se da cuenta del rol que juega en la sociedad y promueve a través de la observación crítica la posibilidad de mirar las cosas de otra manera y en consecuencia actuar de otra manera. Y bueno, todos tenemos este sueño mesiánico como creadores de poder intervenir de alguna manera, de poder participar de alguna manera en el día a día de la sociedad en la que vivimos, inspirando nuevas maneras de hacer y nuevas maneras de pensar e incluso nuevas maneras de sentir. Y en ese sentido queremos hacer una tarea revolucionaria. Bueno, y la otra que me pareció magnífica es que dice que el teatro es la falsedad bien contada. Sí, bueno, esto es una cita de la famosísima canción, ¿no? De la vida es puro teatro, falsedad bien ensayada. Pero igual, porque a mí me resulta absolutamente esencial en el momento en que estamos en el presente de una obra de teatro, recordarnos los intérpretes y recordarles al público que estamos frente a una mentira maravillosamente verdadera y que precisamente el gran misterio del arte y el gran misterio del teatro nace de esa convicción y de ese querernos creer que eso que está ocurriendo es tan verdad como la vida misma. Y eso me parece, bueno, a los que hacemos teatro es lo que nos robó el sentido lógico de la vida en algún momento, y desde luego las personas que vienen al teatro sabemos que comparten con nosotros ese deseo de suspender el tiempo y de suspender el juicio, precisamente el rato que compartimos juntos en la oscuridad de un teatro. Y precisamente por eso usted ha repetido en reiteradas ocasiones que odia la mentira de que el teatro está muerto.
Bueno, pues no es que la odie o no la odie, es que es imposible matar al teatro. Como dice Mauricio Cartún, el teatro teatra. Entonces es un rito que no sabemos por qué misterio sigue siendo absolutamente válido, y ya se anunció la muerte del teatro cuando nació el cine en los años 20 del siglo pasado, se volvió a anunciar la muerte del teatro cuando nació la televisión, se volvió a anunciar la muerte del teatro cuando empezaron los ordenadores y cuando luego vino Internet, y bueno, somos este enfermo crítico con una salud de hierro, y afortunadamente pues sigue habiendo muchísimas personas que compartimos misterios más allá de la lógica científica. Por suerte, por suerte. Decía en la introducción que hace esta obra en casa porque además es el director del Teatro de la Abadía, donde se representa, que acaba de empezar su andadura en este camino esta misma temporada. ¿Cómo se puede afrontar una responsabilidad así? Bueno, con mucho cuidado, en el sentido más amplio de la palabra cuidado, atendiendo al cuidado de lo que ha sido, y esta institución como es el Teatro de la Abadía, que va a cumplir ahora el próximo febrero 25 años. Yo he formado parte de esa historia, he estado presente en el equipo de dirección artística durante varios años y luego he estado trabajando indirectamente para la Abadía como director del Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Y bueno, pues ahora tengo la oportunidad de liderar yo el proyecto de renovación después de 24 años de dirección de su anterior director, de José Luis Gómez, hoy nuestro director fundador. Y bueno, se me ha encomendado a mí la tarea de continuar el proyecto y de alguna manera pues también ponerlo al día, renovarlo, rejuvenecerlo, y dando ese lugar de honra y honor a todo lo que ha ocurrido, pues abrirnos a nuevas posibilidades e ir construyendo lo que espero sea pues otros 25 años de futuro de la Abadía. Ojalá, ojalá y los podamos ver. Decía ahora que efectivamente estaba abierto a un camino de experimentación de nuevas propuestas, ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeras o sus premisas, y líneas maestras en las que pensó para encarrilar este proyecto? Bueno, como te comentaba, por un lado hay un bagaje adquirido a lo largo de estos años, sobre todo en términos de práctica actoral. La Abadía ha sido una enorme escuela de actores excelentes, donde se han hecho espectáculos estupendos basados precisamente en el trabajo de esos actores que se han formado a nivel profesional aquí, de la mano de José Luis y de la mano de todos los que hemos estado trabajando en el centro de estudios de la Abadía. Y ahora para mí el paso es ir más allá y, contando ya con un bagaje de actores excelentes, dar espacio a un mayor número de creadores. Incluso muchos de estos actores han devenido ahora creadores, y abrir el espacio a modelos diferentes de creación y de configuración de proyectos escénicos, y seguiremos combinando, por un lado, pues los espectáculos de creadores ya consagrados, que siguen siendo cómplices absolutamente necesarios, imprescindibles de la Abadía, al tiempo que abrimos el espacio a nuevos creadores, a nuevos lenguajes, y a seguir desafiando a los públicos con diferentes propuestas. Como yo digo, venir al teatro es una actividad de riesgo, nunca sabe uno con lo que se va a encontrar, pero nosotros lo que queremos es ser los garantes de una actividad de riesgo que merece mucho la pena. Bueno, esperemos que así sea. Hay una cosa que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, y es que el director de un teatro, supongo que le llegarán 1001 propuestas, pero ¿cuál es el criterio para la selección y programación de esas obras, de esas propuestas? ¿Cómo es uno capaz, porque supongo que todas serán generalmente muy buenas, decir, no me voy a quedar con esta y no con esta otra? Bueno, el modelo que, desde que yo me he hecho cargo de la dirección artística, vamos a establecer precisamente es un modelo que pone en cuestión este sistema como de convocatoria abierta permanente, en la que uno tiene una mesa en la que le van aterrizando proyecto sobre proyecto, y luego tiene que elegir, como en un álbum de cromos, ¿no?, cuáles son aquellos que le interesan más. A partir de ahora, la Abadía lo que va a hacer es trabajar con un número determinado y concreto de creadores y creadoras escénicas, lo que nosotros estamos llamando ya compañías asociadas o creadores asociados, y lo que vamos a hacer con ese núcleo de artistas es darles trabajo en continuidad.
lo más complicado a lo que se enfrenta un creador escénico, especialmente en Madrid, no es tanto a surgir como creador joven, que es muy difícil, pero están abiertos, digamos, los canales, pero lo verdaderamente complicado que ocurre en Madrid es mantener una carrera artística. Es decir, poder crear una serie de espectáculos de manera que el público te reconozca en continuidad, no solo sea el descubrimiento del último talento emergente, sino que realmente los artistas puedan constelar trayectorias en el tiempo, trayectorias que asuman riesgo y que realmente estén basadas en su vocación artística, en su voz personal. Si no, lo que ocurre es un sistema en el que todos tenemos que buscar la fórmula de un determinado éxito para poder satisfacer como la demanda de un público. Y de esta manera en Madrid estamos perdiéndonos la posibilidad de generar talento único y talento de riesgo que realmente llegue a muchos públicos. De manera que en este momento lo que estamos es conciliando a un amplio colectivo de creadores y creadoras para que formen parte del nuevo proyecto Abadía. Bueno, hablaba de público, hablaba de creación. ¿La cultura es únicamente una industria o debe de ser mucho más? No, la cultura es cero industria. Esa es una de las grandes confusiones de nuestro tiempo. La cultura, y en especial el teatro, no tiene nada de industrial. Es totalmente imposible de replicar en serie. No responde a ninguna de las definiciones de lo que podría ser un producto industrial. Es una confusión de nomenclatura este término de las industrias creativas cuando incluye a las artes escénicas. Seguro que hay industrias creativas como los videojuegos o como otro tipo de elementos que sí pueden participar de una producción industrial, pero las artes escénicas y el teatro en particular es básicamente un ámbito de acción eminentemente artesanal y efímero, de manera que lo que yo a menudo echo de menos en España es que, al igual que la sanidad o la educación, la cultura sea realmente tenida en cuenta como un asunto de Estado, como una cuestión troncal, como uno de los pilares de la sociedad del bienestar, de una sociedad civilizada y evolucionada, y más un país como España, que tiene seguramente uno de los legados más ricos de la historia de la humanidad, y nosotros tenemos que poner en valor ese legado para seguir construyendo un nuevo legado y seguir siendo de alguna manera este país increíblemente diverso e increíblemente extraño en la punta del sur oeste de Europa, en contacto con África, en contacto con América y lleno de un inmenso talento y que es un espacio realmente de profunda inspiración, y la cultura lo que tiene que ser es el foro en que todos esos creadores construyan nuevas realidades que inspiren a todos los ciudadanos y nos hagan a todos construir mundos mejores, que está el mundo preocupantemente en peligro. Sí, ciertamente. ¿Y no cree que en parte esta nomenclatura de industria cultural viene un poco dada porque sobre todo las empresas privadas se ven obligadas a hacer un tipo de obras X con X tipo de características para que eso sea rentable económicamente? Sí, pero con el debido respeto, eso pertenece a otro ámbito. Eso es teatro, claro que sí, es teatro, ocurre también en un espacio teatral, pero digamos que está en el territorio del entretenimiento. Hay un teatro absolutamente digno y legítimo que ha existido a lo largo también de muchos años de nuestra historia. De hecho, hay algún académico que nombra el siglo de oro como el nacimiento del teatro comercial, en el sentido de que era un teatro que podía funcionar como elemento de sustento. Los artistas vivían de su teatro. Afortunadamente han pasado muchos años, han ocurrido muchas cosas en la historia de la humanidad y a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran reflexión común sobre qué tipo de mundo queríamos construir para evitar la barbarie, y se empezó a plantear de una manera diferente la posibilidad de generar un tejido cultural y que los países, las naciones, las asociaciones múltiples de seres humanos tuvieran un espacio para la cultura y que la cultura no fuera un negocio. Como decía Luis Landero, él como escritor de novelas no podía poner sus lentejas al fuego de la inspiración. Él
se ganaba la vida dignamente como profesor de la Escuela de Arte Dramático y luego todas las tardes las dedicaba a escribir, porque uno no sabe cuándo va a venir el fuego de la inspiración. Por eso decía antes que lo que una institución cultural tiene que hacer es promover que los artistas puedan trabajar en libertad asumiendo riesgos. Si los artistas tienen que trabajar pensando en el resultado de taquilla, están en un negocio paralelo, que es el negocio del entretenimiento, y entonces sí, tienen que generar productos teatrales que satisfagan la demanda del público. Pero eso está en el ámbito del entretenimiento. El sector cultural es un sector de pensamiento crítico estratégico y de reflexión sobre la belleza que tiene que estar, desde mi punto de vista, en la estructura del Estado y estar debidamente acompañado por los fondos públicos, puesto que es un servicio por el bien común, y luego puede estar administrado desde entidades privadas o desde entidades públicas, pero siempre pensando en el bien común. Bueno, con eso nos quedamos, pero antes de despedirnos, a las tablas del Teatro La Abadía en esta temporada han llegado diversas obras, como pueden ser Hemos venido a darlo todo, Pasión, farsa trágica o incluso Mercaderes de Babel, que ahora hablábamos de ella. ¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones? ¿Cómo está siendo el arranque de este camino? Bueno, es un arranque muy estimulante porque es el inicio de este nuevo proceso en la vida de la Abadía, de la Abadía rejuvenecida, y son todos los creadores que están pasando, pues están proponiendo trabajos entusiastas, lúdicos, llenos de riesgo, pero llenos de pasión por el encuentro con el público, y está siendo una celebración que yo no puedo por más que invitar a todas las personas que nos estén escuchando ahora a que se acerquen a la Abadía y que vengan a disfrutar con nosotros de la fiesta del teatro. ¿Y qué le espera a la Abadía en este 2020 que da inicio ya en pocos meses? Bueno, esperamos poder seguir trabajando, poder seguir contando con la complicidad y el apoyo de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y del Ministerio de Cultura, seguir encontrándonos con los ciudadanos de Madrid y sus visitantes para que sigan acudiendo a ver los espectáculos que hacemos, a participar en todos los talleres que damos, a los cuales también invito que os asoméis para que conozcáis la oportunidad que tenemos a través de la formación, a través de los talleres, de conocer a muchísimos creadores cómo explican su praxis, y bueno, a seguir siendo una parte activa de la ciudad de Madrid y a poder ser un lugar de emoción y pensamiento crítico que inspira a los ciudadanos, que es nuestra tarea y para lo que nosotros venimos a trabajar cada día, para mejorar un poquito, en la medida de nuestras posibilidades, la salud espiritual y emocional de la ciudad de Madrid. Bueno, antes de despedirnos, nuestra sección se llama Sin café como excusa, y a todos nuestros invitados les invitamos, valga la redundancia, a que nos digan con qué persona o personaje, si pudiera, se tomaría un café sin dudarlo. Uh-huh. Puede ser completamente hipotético, desde Lope de Vega a, qué sé yo... Son tantos que no me cabría la lista, Dios mío. Qué cosa tan complicada. No sé qué decirte, hombre, desde luego, sí, entre Calderón de la Barca y María Zambrano habría una larga muchas lista. Personas. Y para usted, ¿cuál cree que es el sinónimo de teatro o su sinónimo de teatro particular? Para mí, en concreto, es la ilusión. Pues Carlos Aladro, director de la Abadía y director de Mercaderes de Babel, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros este tiempo. Yo me quedo con lo que dice la Abadía siempre, que es el placer inteligente, y efectivamente eso es el teatro. Disfrutaremos de las obras que vengan y mucha suerte en este camino. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a compartir la tarea que hacemos.